Hola, hoy vamos a meternos en un tema, un tema potente. ¿Cómo eso de conocernos bien, a fondo, puede ser como una herramienta, ¿no? Para tomar decisiones con más seguridad, más firmeza. Y sin dejarnos llevar tanto por lo que pasa afuera, por el entorno. Exacto. Para guiarnos. Tenemos un documento, es un material formativo de la Orden Franciscana Secular y la Juventud Franciscana, lo que se conoce como OFS y JUFRA. Y se centra mucho en esto de las habilidades socioemocionales. La idea es entender cómo podemos usar ese autoconocimiento para actuar con más autonomía y asertividad. Ajá. Todo esto, claro, desde una perspectiva que, digamos, mezcla lo personal y lo espiritual. Claro, una visión integral. Así que la gran pregunta sería, en este mundo que nos empuja para todos lados, ¿cómo le hacemos para tener claridad? Para decidir por nosotros mismos. Este material que tenemos propone un camino. Interesante. Combina mirar hacia adentro, la introspección, con una base espiritual. Vamos a ver qué sale de todo esto. Suena muy bien. Bueno, para empezar a desglosar esto, ¿a qué se refiere exactamente el enfoque cuando habla de aprovechar el autoconocimiento para tomar decisiones autónomas y asertivas? O sea, ¿qué significa eso en el día a día? Pues mira, básicamente se trata de poder actuar partiendo de una comprensión clara de quién eres, ¿no? Conocer tus valores, tus fortalezas, incluso tus limitaciones. Y actuar desde ahí con seguridad, sin estar todo el tiempo buscando la palmadita en la espalda, la validación de afuera o cediendo a la presión del grupo. Es tomar el control desde adentro, digamos. Entendido. Tomar las riendas. Y según este documento, ¿cuáles serían como los pilares para ir construyendo esa capacidad? ¿Qué se busca conseguir? Bueno, el material señala varios objetivos que, la verdad, están muy conectados entre sí. Primero, obviamente, fomentar un autoconocimiento profundo. Y no hablamos solo de saber qué te gusta y qué no, sino de entender tus valores de raíz, tus talentos, pero también tus puntos flacos, tus debilidades. ¿Para qué? Pues para que tus decisiones vayan en línea con un propósito más grande, que aquí, en este contexto, se entiende como la vocación cristiana o la vocación franciscana. Claro, alinear las acciones con los valores profundos. Exacto. Luego, otro punto es desarrollar la autonomía emocional. Esto es clave. Significa poder tomar decisiones que de verdad reflejen quién eres, tu identidad auténtica, que aquí se enfoca en la identidad cristiana, sin esa necesidad constante del aplauso, de la aprobación de los demás. Es una especie de libertad interior. Una libertad genuina, sí. También fundamental, practicar la asertividad. O sea, poder decir lo que piensas, lo que quieres, lo que necesitas, pero de forma clara, directa y siempre respetuosa. Ni ser un felpudo, digamos, ni tampoco ir por ahí arrasando. Es encontrar ese equilibrio firme. Ni sumisión, ni agresión. El punto medio. Justo. Y un elemento que distingue mucho este enfoque es integrar la espiritualidad. Las decisiones no nacen solo de la cabeza, de la razón pura o de la emoción del momento, sino que se busca activamente una conexión con lo divino. Se pide sabiduría, se busca discernimiento. Y ahí es donde entran fuerte la oración y la contemplación, no como algo pasivo, sino como herramientas activas del proceso. Justo ahí tocaste un punto que me llama la atención. Hablas de discernimiento espiritual. A veces suena como algo muy etéreo, ¿no? ¿Cómo lo aterriza el texto? ¿Es nada más rezar y esperar a que caiga una señal del cielo? Como un proceso activo de búsqueda. Implica, por ejemplo, reflexionar sobre las opciones que tienes, pero a la luz de tus valores, de tu fe. Prestar atención a eso que llaman mociones interiores, esas inclinaciones profundas del corazón, ¿viste? Uh-huh. Quizás buscar consejo, hablarlo en la comunidad o con un guía espiritual si lo tienes. Y sobre todo, intentar alinear tu voluntad personal con lo que percibes como la voluntad de Dios o como el bien mayor para todos. O sea, no es pasivo para nada. Requiere mirarse adentro, ser honesto, estar abierto. Eso le da otra dimensión, mucho más activa, más profunda.
Y me sigue llamando la atención cómo se mezclan aquí conceptos que a veces vemos como en cajas separadas, ¿no? La psicología, esto del autoconocimiento, la asertividad, con la espiritualidad. Los más ricos, más valiosos de esta perspectiva franciscana. No ve a la persona como compartimentos estancos, lo psicológico por acá, lo espiritual por allá. Claro. No, lo ve como un todo integrado. El crecimiento personal y el espiritual, pues se necesitan, se alimentan el uno al otro. La autoconciencia te ayuda a ver tus motivaciones reales, ¿no? Y la espiritualidad te da como un marco de valores, un propósito que orienta esa conciencia hacia algún lado. Tiene mucho sentido, sí. Y para ponerle cara a esto, sé que el documento usa una figura central, ¿no es así? Así es. Y una figura muy potente. San Francisco de Asís. Se presenta como un modelo clarísimo de esta integración entre conocerse a sí mismo, ser autónomo y vivir la fe. ¿Y qué ejemplos concretos de su vida se usan para mostrar esa autonomía y esa asertividad guiadas por lo espiritual? Pues el texto subraya varios momentos clave. Quizá el más famoso es su renuncia radical, ¿no? Él venía de una familia con dinero, con ciertas expectativas sociales muy marcadas para él, y de repente elige un camino totalmente opuesto. Pobreza, servicio. Un giro de 180 grados. Totalmente. Y eso, piénsalo, requirió una autonomía, una fortaleza interna enorme. La capacidad de seguir su convicción. Eso que sintió como un llamado a seguir a Cristo de esa manera tan radical, enfrentando una presión familiar y social tremenda. Y no era una rebeldía de adolescente, ¿eh? Fue una decisión madurada, que nació de su encuentro personal con Dios. Claro, no era capricho. Para nada. También se destaca mucho su asertividad en la misión. O sea, él predicó el Evangelio con una seguridad, una claridad sorprendentes para su época. Y no andaba buscando la aprobación de las estructuras de poder, ni las civiles, ni siquiera las eclesiásticas al principio. Actuaba porque sentía ese llamado interior. Se mantenía firme. Se mantenía firme. Y ojo, aunque lo rechazaran, ¿qué pasó? Su respuesta no era agresiva. Era desde la humildad, pero manteniendo su mensaje. Eso es asertividad pura. Y antes mencionaste la oración y el discernimiento como herramientas. ¿Cómo se ve eso en la vida de Francisco? Ahí el documento es muy insistente. Para Francisco, la oración, la contemplación, no eran como un extra, como algo que hacía de vez en cuando. No, eran el fundamento constante de su discernimiento. Se cuenta que antes de tomar decisiones importantes, siempre se retiraba a orar. Buscaba esa conexión, esa alineación con lo que sentía que era la voluntad divina. O sea, no era el último recurso cuando ya no sabía qué hacer. Para nada. Era el primer paso y el acompañamiento de siempre. Esa conexión profunda era, digamos, la fuente de su claridad y de su libertad para actuar después con tanta convicción. Es potente verlo así, ¿eh? No como simple terquedad, sino como una libertad que está anclada en algo mucho más profundo. Y esto me hace pensar, si este es como el ideal, el modelo, ¿qué beneficios concretos dice el texto que uno obtiene cuando cultiva esta habilidad? Esta mezcla de autoconocimiento, autonomía, asertividad, ¿cómo se nota en la vida real? Pues mira, el impacto que describe el documento es bastante amplio, la verdad. Toca varias áreas de la vida. A nivel personal, lo más inmediato es una mayor sensación de seguridad, de confianza en uno mismo. Cuando actúas desde tus convicciones y no tanto desde el miedo al que dirán, pues ganas autenticidad. Vives más acorde con tu verdad. Te sientes más tú misma, digamos. Exacto. Y esto, curiosamente, muchas veces reduce la ansiedad, porque dejas de depender tanto de que los demás te aprueben. Confías más en tu propia brújula interna, que aquí, claro, incluye esa guía espiritual de la que hablamos. Tiene lógica, ¿sí? Menos preocupación por agradar a todo el mundo, quizás más paz interior. Y más allá de lo personal, impacta en las relaciones, por ejemplo. Claro que sí. El efecto se expande. En la familia, por ejemplo, se habla de relaciones más claras, más respetuosas. Si cada uno puede expresar lo que necesita, poner sus límites de forma asertiva, pero con respeto, se evitan un montón de malentendidos, de resentimientos acumulados.
Los lazos se fortalecen, pero sobre una base de sinceridad y de respeto por cómo es cada uno. Interesante. Y en grupos más grandes, como la fraternidad que menciona el texto, esa comunidad. Ahí el impacto puede ser muy notable. Una comunidad donde la gente es autónoma, en el buen sentido, responsable y es asertiva, tiende a ser mucho más sólida y comprometida. Se enriquece de verdad, porque cada uno aporta desde su autenticidad. Además, ver a otros actuar con integridad, con seguridad, eso inspira, ¿sabes? Es como un empoderamiento mutuo. Se contagia, digamos. Sí, se crea una comunidad que es menos vulnerable a influencias negativas de afuera o a quedarse paralizada por la pasividad. Suena como un círculo virtuoso, la verdad. Y supongo que esto se aplica también al trabajo, al estudio, a la vida social en general. Exactamente. En el ámbito profesional o académico o social, esta habilidad se nota. Se traduce en una toma de decisiones más eficaz, en un mejor rendimiento porque estás más enfocado, más seguro. Y sobre todo yo diría en la capacidad de ser un agente de cambio positivo. Alguien que actúa alineado con sus principios, con sus valores, puede contribuir de forma mucho más significativa al bien común, en lugar de simplemente dejarse llevar por la corriente. Lo que describe sugiere como un efecto dominó, ¿no? Parece que empezar por fortalecer esa autonomía y esa asertividad bien informada, bien conectada internamente, tiene repercusiones positivas en todos los círculos en los que nos movemos. Precisamente. Ese es justo el punto clave del impacto sistémico que resalta el material, fortalecer al individuo en su núcleo, en su autoconciencia, en su conexión espiritual, en su capacidad de expresarse bien. No es algo egoísta. Al contrario, es algo que reverbera positivamente hacia afuera, fortalece las relaciones y por ende las comunidades. Claro, esos beneficios suenan muy, muy atractivos. Pero me imagino que el documento también da la otra cara de la moneda, ¿no? Advierte sobre qué pasa si esta habilidad, no se cultiva, si se deja de lado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y es importante tenerlo en cuenta. Las dificultades que menciona son, en esencia, el espejo de los beneficios. A nivel personal, la falta de esta habilidad lleva a menudo a una dependencia, casi crónica, diría yo, de la aprobación de los demás. Y eso genera falta de confianza en uno mismo, confusión sobre el propio camino, esa sensación de no saber bien qué quieres en la vida. Puede llevar a vivir de una forma poco auténtica, ¿sabes? Desconectado de tu propósito, de tus valores más profundos. Como una sensación de ir un poco a la deriva, quizás. Justamente, esta es una buena imagen. Y en las relaciones, pues imagínate, en la familia, la falta de asertividad o de claridad puede ser una fuente constante de conflictos, de malos entendidos, o puede llevar a relaciones muy desbalanceadas, ¿no? Donde uno siente que siempre está cediendo, o al revés, que siempre está imponiendo su voluntad. Y eso acumula frustración, resentimiento, crea dinámicas que no son nada sanas. Me imagino que en la comunidad, en esa fraternidad de la que hablan, pasa algo parecido. Sí, totalmente. Una fraternidad donde los miembros son poco autónomos o poco asertivos puede sufrir de falta de cohesión, de unidad real. La pasividad de algunos puede interpretarse como falta de compromiso o como duda constante, y eso va minando la confianza entre todos. Las decisiones importantes se pueden estancar o se toman por inercia, sin un verdadero discernimiento colectivo. Se pierde toda la riqueza que aportaría la voz auténtica de cada uno. Se empobrece el grupo. Exacto. Y finalmente, pensando en el trabajo, los estudios o en la sociedad en general, la falta de estabilidad puede llevar a un bajo rendimiento, simplemente por la inseguridad, por la dificultad para tomar iniciativas, para proponer cosas. Y hay un riesgo importante, que es el del conformismo social. Terminar siguiendo corrientes, modas, opiniones, que incluso van en contra de tus propios valores. ¿Por qué? Pues por miedo a destacar, a ser diferente o simplemente por no tener la claridad o las herramientas para oponerte de forma constructiva. Y eso, claro, limita muchísimo tu capacidad de tener una influencia positiva en tu entorno. Entonces, resumiendo esta parte, no desarrollar esta habilidad no es solo un tema de bienestar individual, sino que tiene consecuencias bastante serias para la salud de nuestras relaciones y para la vitalidad de las comunidades a las que pertenecemos. La falta de voces auténticas y responsables al final empobrece al conjunto. Exacto. Plantea una pregunta importante sobre el costo.
El costo de la inacción o de no darle prioridad a este tipo de crecimiento personal y espiritual. La confianza colectiva, la capacidad de avanzar juntos se ven afectadas seriamente. Muy bien, creo que queda clarísima la importancia y también los riesgos de no cultivarlo. Ahora, vamos a lo práctico, a la pregunta del millón. ¿Cómo se desarrolla esto? Si alguien nos escucha y dice, vale, me convence, quiero fortalecer mi autonomía y mi asertividad desde esta perspectiva, ¿qué estrategias concretas propone el texto? Pues mira, el documento es bastante práctico en esto. Sí, ofrece estrategias tanto a nivel personal como a nivel comunitario. A nivel personal, sugiere varias prácticas que puedes incorporar en tu día a día o de forma regular. Primero, la autoobservación consciente. O sea, dedicar un ratito cada día, quizás por la mañana o por la noche, simplemente a anotar. ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿Qué necesito ahora mismo? ¿Qué pensamientos están rondando por mi cabeza? Sin juzgarte, ¿eh? Solo observar para conocerte mejor. Como tomarse una foto interior, algo así, sí. Luego, la oración de discernimiento. Antes de tomar decisiones, y no solo las decisiones trascendentales, también las cotidianas, pedir explícitamente sabiduría divina. El texto sugiere algo tan sencillo como, Señor, ayúdame a ver claro en esto, a entender qué quieres de mí aquí. Integrar la fe en lo pequeño también. Exacto. También habla de buscar momentos de contemplación, espacios de silencio, de quietud, para conectar con el presente, para escuchar esa voz interior más profunda, que a veces se pierde con tanto ruido mental. Bajarle el volumen al mundo por un rato, eso es. Otro punto importante. Identificar y desafiar las creencias limitantes. Darse cuenta de esos miedos, de esos pensamientos negativos tipo no soy capaz, ¿qué van a pensar de mí si digo esto? Y cuestionarlos activamente. Afirmar verdades basadas en tu fe o en tus capacidades reales. Ponerlas en duda, sí. Y finalmente, la práctica deliberada de la asertividad. Empezar poquito a poco, en situaciones de bajo riesgo. Comunicar una opinión de forma clara y respetuosa. Aprender a decir no a una petición cuando realmente no puedes o no debes. Expresar una necesidad. Es como entrenar un músculo, ¿sabes? Poco a poco se fortalece. Son pasos muy concretos, muy accesibles, la verdad. Y en el ámbito comunitario, en la fraternidad, ¿cómo se puede fomentar esto de forma colectiva? También hay sugerencias para el grupo, claro. Por ejemplo, crear espacios seguros para el discernimiento comunitario. Es decir, reuniones donde las decisiones importantes no se tomen a las apuradas, con una votación rápida y ya, sino dedicando tiempo a que cada persona pueda expresar su sentir, su perspectiva, de forma respetuosa, autónoma, buscando juntos la mejor opción para todos, que todos se sientan escuchados. Fundamental. Y eso conecta con otro punto, fomentar la escucha activa. No solo oír lo que dice el otro, sino hacer el esfuerzo real de comprender su punto de vista, aunque sea muy diferente al tuyo. Ponerse en sus zapatos, exacto. También la oración comunitaria por sabiduría. Antes de tomar decisiones como grupo, pedir juntos esa guía divina. Otra idea es asignar roles con autonomía responsable. O sea, dar responsabilidades a los miembros, pero permitiéndoles tomar decisiones dentro de un marco acordado, confiando en su criterio, no estar encima controlando todo. Empoderar a la gente. Eso es. Y por último, abordar los conflictos con asertividad. Establecer formas claras y aceptadas por todos para manejar los desacuerdos de manera directa, honesta, respetuosa, buscando soluciones en lugar de buscar culpables o de evitar el problema hasta que explote. Me parece súper interesante cómo, otra vez, se combinan aquí técnicas que casi parecen de desarrollo personal, la autoobservación, desafiar creencias, la escucha activa, con prácticas muy espirituales, la oración, la contemplación, y con habilidades sociales puras y duras, como la asertividad. Es como un paquete completo, ¿no? Totalmente. Y creo que ese enfoque integral es precisamente lo que le da tanta fuerza. Reconoce que somos seres complejos, ¿no? Y que para crecer de verdad necesitamos abordar todas esas dimensiones, la psicológica, la espiritual, la social, pero de manera conectada. No es solo piensa positivo, ni solo reza más, ni solo aprende a comunicarte mejor. Es la sinergia de todo eso lo que realmente produce un cambio profundo y duradero. Y pensando en los grupos específicos que originaron este material, Jufra y OFS,
¿Cómo sugiere el texto que ellos incorporen esto de manera más sistemática en su formación? ¿Cómo asegurarse de que no se quede solo en un ideal bonito en el papel? El documento insiste mucho en la necesidad de ser intencionales y de crear una estructura para esto. No basta con hablar del tema de vez en cuando. Sugiere cosas concretas, por ejemplo, iniciar los encuentros quizás con una breve reflexión sobre autoconocimiento o compartiendo alguna experiencia reciente de asertividad o de dificultad con ella. Hacer que el discernimiento espiritual sea una parte formal, establecida, del proceso cuando se toman decisiones importantes para el grupo. Diseñar los roles y responsabilidades dentro de la fraternidad de manera que de verdad fomenten la autonomía de las personas. Incluir talleres o prácticas específicas sobre comunicación asertiva, quizás role-playing o algo así. Llevarlo a la práctica real. Exacto. Realizar ejercicios grupales de discernimiento y toma de decisiones para practicar juntos estas habilidades. Y muy importante, crear un ambiente de apoyo mutuo. Un lugar donde la gente se sienta segura para expresarse, para ser vulnerable, y donde sepan que pueden encontrar acompañamiento espiritual o emocional si lo necesitan. Y un punto crucial que menciona, recordando siempre a San Francisco, mantener el equilibrio con la humildad. La autonomía no es arrogancia, la asertividad no es agresividad. Todo esto siempre debe estar al servicio de algo más grande, del bien común, de la misión compartida. Entendido. Es decir, se trata de construir toda una cultura grupal que activamente valore y facilite que cada miembro desarrolle estas habilidades, uniendo siempre lo personal con lo comunitario y lo psicológico con lo espiritual. Exactamente. Una cultura que busque un crecimiento equilibrado, maduro. Que evite los extremos, ni la dependencia pasiva y conformista, ni tampoco una individualidad desconectada del bien común y de la fuente espiritual que le da sentido a todo. Bien, creo que hemos desgranado bastante bien las ideas centrales de este material. Si tuviéramos que resumir la esencia de lo que exploramos hoy, diríamos que esto de conocerse a uno mismo bien a fondo y unir esa conciencia con una base espiritual sólida, usando herramientas como el discernimiento, la oración, nos da una potencia enorme para tomar decisiones más autónomas, más asertivas. Ajá. Decisiones que no solo nos dan seguridad personal, sino que nos alinean con nuestros valores más profundos, con nuestro propósito, como vimos en el ejemplo tan claro de San Francisco. Y los frutos, pues son claros: más paz interior, relaciones más sanas y una forma de estar en el mundo mucho más coherente, más efectiva. Has capturado muy, muy bien la esencia, sí. Quizás para dejar una reflexión final ahí flotando, el texto pone muchísimo énfasis en una autonomía que está guiada por un propósito mayor, por lo que se entiende como voluntad divina, y siempre orientada al bien común. No es autonomía por autonomía. Exacto. Y vivimos en una cultura que, por un lado, a menudo exalta la independencia absoluta, el yo hago lo que quiero y punto, ¿no? O por el otro lado, nos presiona de formas muy sutiles y no tan sutiles hacia la conformidad, hacia seguir al rebaño. Entonces, cultivar y mantener ese delicado equilibrio que propone el enfoque franciscano, ser libre pero conectado, autónomo pero responsable, asertivo pero humilde, es un desafío constante. Un arte casi, podría decirse. Entonces, la pregunta que quizás podríamos dejar abierta para que cada uno la piense es: ¿cómo afinamos continuamente esa brújula interior para discernir bien? ¿Cómo sabemos si una decisión que tomamos es auténticamente autónoma y está alineada con ese propósito mayor del que hablamos? ¿O si es en el fondo quizás egoísmo disfrazado? ¿O miedo? ¿O simple reacción a la presión externa, ya sea para seguirla o para oponerse ciegamente a ella? Una línea fina a veces. Muy fina. ¿Qué prácticas constantes, quizás más allá de las que mencionamos hoy, nos ayudan a mantener esa sintonía fina, en medio de todo el ruido del mundo? Una pregunta clave, sin duda, y muy pertinente para cerrar. Con esa reflexión, entonces, terminamos nuestra exploración de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo.